Soy Henry Méndez. Y yo, Edmundo Ruf. Bienvenidos a Noti Expertos. Nintendo y su narrativa al mercado del juego móvil. La semana pasada saltó a la palestra una información que nos deja atónitos como poco. Nintendo lanzaría un juego de Pokémon para el iOS de Apple y Android de Google. Todo el mundo se pregunta entonces si Satoru Iwata, presidente de la compañía, no se habría pensado mejor aquello de que los juegos casuales y los smartphones suponían una amenaza del sector de los videojuegos. Aseguró concretamente que vender productos menores a $0,99 derivaría en una devaluación del sector, que el usuario medio dejaría de valorar grandes producciones como la de su compañía, como la que su compañía acostumbra producir, y que era necesario diferenciar ambos segmentos del mercado. La confluencia actual nos ha llevado por el camino contrario, esto es, los teléfonos se asemejan cada vez más a las consolas portátiles. Lo vimos el otro día en la competencia entre Nintendo 3DS y el LG Optimus 3D. Ok, la cosa es que si tú vendes más económico, vendes muchísimo más, ¿no? Claro, o sea, eliminas la copia. No tendría razón de la piratería. Claro. Bien. Nuestra tienda de aplicaciones funcionó desde el 2005, cuando el iPhone solo era un proyecto de investigación y desarrollo en la cabeza de Steve Jobs. Esta es la respuesta al responsable de mercadotecnia de Getir a la petición de Apple para que su compañía deje de usar la marca App Store, tienda de aplicaciones en inglés. Creado en el 2004, Getir ofrece a los desarrolladores una plataforma para vender programas a juegos para móviles directamente al consumidor. El servicio creado en Lituania en el 2004, pero asentado en California, se ha convertido en la última víctima de una guerra entre los grandes de la industria tecnológica por una marca vinculada a la floreciente negocio de las aplicaciones móviles. Solo la tienda de Apple ya ha descargado más de 15.000 millones de aplicaciones gratuitas y de pago, y su independiente competidor 150.000. Ok, pero fíjate esto. Antes de ir por Getir, la empresa de Jobs demandó a Amazon, más demanda. Demandó a Amazon por exactamente lo mismo en marzo. No tiene nada que hacer Apple, ¿no? Sí. Antes de ir por Getir, la empresa de Jobs demandó a Amazon por exactamente lo mismo en marzo. Sí, señor. ¡Qué locura! Apple alegó que el empleo de App Store confundía a los consumidores y pidió al juez que obligara a la tienda virtual a retirar la marca con la que vendía aplicaciones para teléfonos Android. Es que, no, de verdad que Jobs te estás pasando de la raya. Esos abogados no tenían nada que hacer. El juez, sin embargo, ha rechazado esta misma semana aplicar la medida cautelar porque considera que Apple no ha documentado lo suficiente y presta a una confusión. El culebrón, pues, continuará en los tribunales en un juicio previsto para el año próximo. Oye, lo que gasta Steve Jobs en abogado lo pudiese utilizar para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y que, oye, o sea, antes era Samsung, ahora es la gente de Amazon. No. El otro era el muchachito que puso la carcasa blanca. No importa de qué tamaño sea, te voy a mandar. Facebook, ¿cómo importar tus contactos de Facebook a Google Plus? Muy importante. Otra red social. Yo le estaba diciendo al mundo que posiblemente sean los amigos de Zuckerberg, el creador de Facebook, el que está creando el Google Plus. ¿Tú te imaginas? Oye, es posible. Es posible. No te mando más, pero te voy a hacer la competencia. Sí. Si es así, tarde pierden. Sí, señor. Pero de todas maneras, Google Plus está haciendo ahora, todo el mundo quiere tener Google Plus. Como es por invitación, entonces esa exclusividad de caché. Entonces Google Plus está de moda y son muchos los usuarios que han querido acceder a esta nueva red social de Google. El éxito o el fracaso de este proyecto, no obstante, se verá a largo plazo. Mientras tanto, lo importante es que las personas utilicen la red social, compartan contenidos y se pongan en contacto con sus amigos. Aunque no está haciendo nada fácil, la mayoría de los usuarios de Google Plus también tienen una cuenta en Facebook. Lo que quieren es importar sus contactos a la red social de Google. Pero el equipo de Mark Zuckerberg no lo está poniendo fácil. Ya sabe que desde hace apenas unos días Facebook está bloqueando la importación de contactos a través de una herramienta llamada
Facebook Friend Exporter, especialmente habilitada para la ocasión. Ok. Ahora, ¿cuántas redes sociales existen ya? O sea, uno tiene que estar presente en todas las redes sociales. O sea, ¿en qué momento trabajas? ¿En qué momento hablas con los familiares que tienes físicamente al lado, no? Sí, está este tipo con las redes sociales y los familiares y los amigos en 6 redes sociales. Por favor, vamos a decirnos, vamos a quedarnos máximo con 2. Como mínimo. Sí. 50 millones de blogs en el mundo usan WordPress. Nacido en el 2003, el sistema de generación de contenidos para WordPress tiene ya 50 millones de blogs. Wow. Páginas web personales, hábiles en todo el mundo y que cada día despliegan 500.000 publicaciones nuevas. De acuerdo a las estadísticas provistas por la empresa Automatic, WordPress.com, que ofrece un almacenamiento gratuito para una visita entre 300 millones de personas que miran un total de 2.5 mil millones de páginas. Wow. Ok. Además, el 66% del contenido generado por los usuarios de WordPress.com en inglés, mientras que en español ocupa un segundo lugar de 8.7% y el portugués de 6.5%. Hay mucha gente que utiliza sus blogs en la plataforma de WordPress como plataforma para dar información. Ok. Está creciendo mucho. ¿Sabes qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer Apple y lo va a demandar por algo. Pues están creciendo mucho. Sí, no, ellos no quieren que ellos únicamente solo crecen. La versión beta de Windows 8 podrá estar disponible para el mes de septiembre. Así lo afirman algunos rumores. Se nos fugó otra vez información. Ajá. Que en estos momentos circulan por la web. Hasta ahora, pocos detalles se conocen sobre el desarrollo del próximo sistema operativo de Microsoft, Windows 8, que ya la compañía aún no ha hecho disponible al público en una línea de tiempo de manera oficial. Ok. Bien, sin embargo, extraoficialmente se ha filtrado algunas informaciones. ¿Los viste? No te lo dije. Sí. Hay que hacer revisión de la gente de recursos humanos porque se filtra mucha información de muchos fabricantes. Aún no confirmadas por la compañía, pero que afirman ser fuentes confiables sobre el estado actual del próximo sistema operativo de Microsoft. Se reveló que el Windows 8 actualmente en su fase de Milestone 3, M3, concretamente el Build 7989, son los nombres que le dan internamente a los desarrollos, ¿no? Okay. También se ha hecho saber que la compañía posiblemente esté planeando para dentro de poco el desarrollo del Windows 8 Beta, concretamente para las últimas 2 semanas de este mes de julio. Ok, eso ya. Bien, sí, vamos a ver quiénes son los aventurados a instalar el beta. Yo seguro me voy a tirar en esa piscina. Originalmente se estimaba que la prebeta de Windows 8 se mostraría en la conferencia de Build del mes de septiembre. No obstante, si el sistema realmente se encuentra en esta fase de desarrollo, es posible que para dicho mes ya está disponible con su versión beta definitiva para que la probemos todos los beta testers. Ir actualizando la versión mientras vaya... Hasta que saque la versión definitiva. Okay. Pero eso implica, cuando uno es beta tester, que tengas una máquina adicional a tu máquina de trabajo, okay, para hacer todas esas pruebas, que si se te daña, bueno, está bien, se te dañó, formateas y no te molesta tanto. Ok, eso sí. Seguimos entonces. HTC desbloqueará el bootloader de sus dispositivos. Loader. Ok. La compañía HTC ha informado que comenzará a desbloquear los bootloader de algunos de sus terminales. En concreto, los modelos que en principio podrán desbloquearse son los Sensation 4G y el EVO 3D o el Evo 3D. El Evo 3D. Se lo vamos a mandar al presidente de Bolivia. Es un proceso que comenzará en agosto con el lanzamiento del nuevo software, según ha comunicado su página oficial en Facebook. La compañía HTC ha informado que comenzará a desbloquear los bootloader de algunos de sus terminales. En concreto, los modelos están ya a la vista, sí, ¿no? El Sensation 4G y el Evo 3D. Con respecto a los teléfonos, la compañía explica que se halla en una fase de prueba, pero esperan que el desbloqueo pueda hacerse general en principios de septiembre. Muy buena competencia. En septiembre va a ser un mes movido. Sí, señor. El desbloqueo del bootloader
permite a los usuarios desbloquear el gestor de arranque del dispositivo con el fin de configurar de forma libre el teléfono móvil. A partir de ahora, los principales teléfonos de HTC vendrán desbloqueados de serie con el fin de permitir a los usuarios de una mayor personalización de su terminal si así lo desean. Por fin alguien se atrevió. Ponen la pauta y eso es bueno. ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué uno tiene que, si quiere un teléfono, te gusta un teléfono en cuanto a sus características, tienes que irte a una compañía que es la única que lo tiene? Es correcto. Estás obligado. Ponte que sea la única compañía que ofrece unas redes como para soportar el teléfono. Bueno, está bien, entonces tú compras el teléfono y a motos propios irás a ese operador. Claro. Pero no que estés obligado, mira, este teléfono solamente lo consigues acá. Y si tienes una línea de otra operadora, te tienes que cambiar. Por fin alguien se atrevió. Felicitaciones a HTC por esta iniciativa. Muy buena. Bienvenido la liberación del bootloader. Y viene de la empresa de fábrica. O sea, sí, no señor. tiene que uno hacerlo. Así es. Pueden encontrar más detalles en nuestro portal www.expertos.tv y seguirnos en Twitter, Facebook, YouTube y Google+. Ok. Escríbanos a notexpertos@expertos.tv con tus sugerencias y comentarios. Y esto es todo por esta edición y estaremos de nuevo con ustedes la semana que viene con mucho más de este cambiante mundo tecnológico. Por aquí, por expertos.tv, tu canal de tecnología.